La historia de Honduras desde su independencia en 1821 hasta mediados del siglo XX es un relato complejo y apasionante. En estos años el país atravesó procesos fundamentales para su consolidación política, social y cultural. Fue un periodo marcado por la búsqueda de identidad nacional, la lucha por los derechos civiles y sociales y la superación de conflictos internos y regionales. Honduras formó parte de la efímera Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Vivió guerras civiles y luchas políticas entre liberales y conservadores, y fue testigo de cambios profundos en su sistema político, educativo, sanitario y social. Este viaje a través del tiempo nos ayudará a comprender cómo Honduras se fue transformando y cómo fue construyendo las bases para el futuro que hoy conocemos. En 1821, Honduras se independizó de España junto con el resto de Centroamérica. Este momento fue el inicio de una nueva etapa, pero también de múltiples desafíos para definir el rumbo político del país. Tras la independencia y siguiendo la decisión de las autoridades de la región, Honduras se incorporó al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Esta unión fue breve, pues en 1823 el imperio colapsó y las provincias centroamericanas proclamaron la creación de la República Federal de Centroamérica, también conocida como Provincias Unidas del Centro de América, integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La federación buscaba mantener la unidad regional y construir un Estado fuerte y moderno, pero las diferencias internas entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores provocaron tensiones constantes. Honduras mantuvo un nivel importante de autonomía, pero las guerras civiles y las disputas entre facciones hicieron insostenible el proyecto. En 1838, Honduras declaró su separación de la Federación, aunque la disolución formal de la República Federal se consumó en 1841. En este contexto, Honduras promulgó su primera constitución en 1825, estableciendo su soberanía y organizando un Estado independiente. Figuras como José Cecilio del Valle, un intelectual clave en la independencia, y Francisco Morazán, líder liberal que defendió la federación, marcaron este periodo. Morazán fue un símbolo de las ideas progresistas y la Unión Centroamericana. La política de la época estuvo dominada por la lucha entre conservadores que apoyaban el orden tradicional y el poder de la Iglesia católica y liberales, que impulsaban reformas y la secularización. La Iglesia católica era la religión oficial del Estado y tenía una gran influencia en la vida social, política y educativa. Otras confesiones religiosas no podían ejercer libremente y la libertad religiosa era muy limitada. En cuanto a la esclavitud, aunque fue abolida oficialmente en 1825, en la práctica persistió por algunos años, especialmente en regiones rurales donde el control estatal era débil. La abolición marcó un avance legal importante hacia la igualdad formal. La segunda mitad del siglo XIX fue una etapa clave para la consolidación de Honduras como Estado independiente. Después de la disolución de la Federación, Honduras tuvo que fortalecer su soberanía. Se promulgaron constituciones en 1839, 1865 y 1880, que buscaban organizar el poder político y limitar las luchas internas. El país estuvo dominado por presidentes y caudillos que intentaron equilibrar el poder entre liberales y conservadores.
José Santos Guardiola, presidente entre 1856 y 1862, luchó contra la injerencia extranjera y buscó estabilidad política. Marco Aurelio Soto, que fue presidente de Honduras entre 1876 y 1883, impulsó reformas liberales y modernizó la administración pública. Sin embargo, las guerras civiles siguieron presentes, reflejo de la profunda división política. También hubo conflictos con países vecinos como Nicaragua y El Salvador, que afectaron la estabilidad regional. La Iglesia Católica mantuvo su estatus como religión oficial, con influencia predominante en la educación y en la salud pública. Aunque comenzaron a surgir debates sobre la secularización, la transformación fue gradual. El sufragio siguió siendo limitado o restringido a hombres con propiedades o ingresos suficientes, excluyendo a la mayoría campesina y trabajadora. Sin embargo, movimientos sociales comenzaron a demandar una mayor participación política. La educación avanzó lentamente. La Iglesia controlaba gran parte de las escuelas, pero se fundaron colegios nacionales y liceos que ampliaron el acceso. Sin embargo, la alfabetización era baja, especialmente entre mujeres y población rural. El sistema sanitario era precario, con la atención médica en manos de la Iglesia y algunas iniciativas municipales. La seguridad social como tal no existía, las redes familiares y la caridad eran la principal forma de apoyo ante enfermedades o vejez. El siglo XX trajo importantes cambios políticos, sociales y económicos a Honduras. Las constituciones de 1904, 1924 y 1936 reflejaron procesos de modernización, aunque también el auge de gobiernos autoritarios. Honduras ya no formaba parte de federaciones regionales y su política interna estuvo marcada por la tensión entre dictaduras y fuerzas democráticas. Tiburcio Carías Andino, presidente entre 1933 y 1949, gobernó con mano dura, manteniendo el orden y la estabilidad, pero limitando libertades políticas. Su sucesor, Juan Manuel Gálvez, promovió reformas sociales y económicas. En este periodo, Honduras vivió conflictos internos, golpes de Estado y tensiones con países vecinos, aunque sin grandes guerras internacionales. En cuanto a la religión, la libertad religiosa fue reconocida formalmente en la Constitución de 1924. A partir de entonces comenzaron a asentarse iglesias protestantes, aunque la Iglesia Católica mantuvo gran influencia. En 1955 se aprobó el voto femenino, un gran avance para la igualdad política. Pero hasta la aprobación de la Constitución de 1957, el sufragio no fue universal para hombres y mujeres. La educación pública se expandió con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, consolidándose como centro de formación superior. Con la aprobación de la Constitución de 1924 se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria. Se impulsaron programas de alfabetización y educación rural para ampliar el acceso a la educación. El sistema sanitario mejoró con la creación de hospitales públicos y campañas de salud pública para combatir enfermedades endémicas y promover la vacunación masiva.
La seguridad social comenzó a implementarse con los primeros sistemas formales para proteger a trabajadores, especialmente en el sector público y grandes empresas. Estos avances prepararon el camino para la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social en 1959. Los procesos políticos reflejan la lucha constante entre diferentes visiones para Honduras, desde la Federación Regional hasta el Estado Nacional centralizado. Los conflictos armados, tanto civiles como regionales, marcaron la política y determinaron quiénes ejercían el poder. Durante este periodo destacaron figuras como Francisco Morazán, símbolo de la Unión Centroamericana, y reformistas liberales como José Santos Guardiola, artífice de la estabilidad nacional. También destacaron Tiburcio Carías Andino, un líder autoritario que marcó una era, y Juan Manuel Gálvez, promotor de reformas sociales. También destacaron educadores, médicos y líderes sociales que impulsaron la abolición de la esclavitud, la educación pública y los primeros sistemas de salud y seguridad social. Sus vidas y legados evidencian la complejidad y riqueza de la historia hondureña. El periodo entre 1821 y 1956 fue decisivo para Honduras. La transición de una colonia a un Estado soberano, el paso por federaciones regionales, las guerras internas y la lucha por derechos civiles y sociales moldearon la nación. La libertad religiosa, la abolición de la esclavitud, la ampliación del sufragio, el crecimiento de la educación, la salud pública y la seguridad social fueron logros fundamentales. Conocer este camino nos permite entender el presente y afrontar el futuro con mayor conciencia y esperanza. Honduras es el resultado de siglos de esfuerzos y desafíos. Su historia está llena de guerras, liderazgos y cambios sociales que han definido su identidad. Este vídeo nos invita a valorar la resiliencia del pueblo hondureño y a comprometernos con la construcción de un país más justo, libre y solidario. Que esta historia inspire a nuevas generaciones a seguir adelante, construyendo sobre el pasado para lograr un mejor futuro. Gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en mi próximo vídeo.